No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. El Larguero, con Manu Carreño. Bueno, la actualidad nos lleva por donde nos lleva, el Real Madrid, Mourinho, los fichajes, un mercado que va a estar muy interesante, se presenta un verano muy interesante, pero es que empieza el Mundial pasado mañana. Con permiso de todos los fichajes o los posibles fichajes o los rumores, hay una cosa que no es un rumor, y es que pasado mañana, con el México-Sudáfrica, se inaugura el Mundial de Fútbol 2026, donde tantas ilusiones tenemos puestas. Y queríamos hablar con uno de los entrenadores españoles que más experiencia tiene en esto del fútbol y a ver qué visión tiene él del Mundial y a ver cómo le va, que su última aventura acaba de terminar en Grecia. Don Rafa Benítez, buenas noches. Buenas noches, Manu, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin saber, sin escucharte? Sí, la por verdad aquí? es que viajamos mucho, entonces no es fácil, no coinciden los horarios. No va a ser eso, va a ser el tema de horarios. Oye, ¿qué tal? No, te lo digo, Manu, te lo digo, perdona, porque me acuerdo cuando firmé en el Valencia que me llamaron 4 emisoras de radio a distintas horas, y claro, hasta la 1 y pico de la noche. Claro. Y yo no sabía tal, pero claro, ahora cuando estabas en China, ya los horarios, olvídate, ya es imposible saber a qué hora puedes entrar o no puedes entrar. Totalmente, pues nada. Por cierto, sigues en Atenas, ¿no? A esta hora sigues en Atenas todavía. Sí, estamos en Atenas, Muy aquí bien. se está bien, tenemos que estar un poquito más y luego ya iremos con la familia. Bueno, oye, ahora te pregunto por el Mundial, pero se acaba tu aventura en el Panathinaikos a pesar de que has cumplido el objetivo que te pidieron, ¿no? Sí, es una cosa curiosa porque fichamos en octubre, habían trabajado ya 3 entrenadores, éramos el 4.º entrenador. Joder, madre mía. Sí, y tenían fama claramente de cambiar mucho de entrenador, pero nos pidieron quedar cuartos y nos dijeron casi olvídate de la Europa League, olvídate de todo. Y al final hicimos cuartos, hicimos la mejor clasificación en 16 años en la Europa League, semifinales de Copa. Sí, señor. Y mejor equipo de la segunda vuelta a partir de enero en cuanto a puntos, más goles a favor, menos en contra. O sea, íbamos haciendo cosas cada vez mejor con un equipo que no es el tuyo, porque entras a mitad de camino, pero de repente, bueno, parece que ser cuartos ya no era suficiente y se pusieron un poco nerviosos y ya está. Y Joder, madre mía. Nos marchamos satisfechos, pero también un poco tristes porque era un proyecto que veíamos que iba creciendo y que al final pues no ha podido ser. Qué poca paciencia. Vamos, te iba a decir que como la Premier más o menos, ¿no? Los proyectos, los nervios del Panathinaikos como más o menos como la Premier, ¿no? Donde has estado tantos años. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que los equipos tienen, al final muchas veces las expectativas son superiores a la realidad, empieza la ansiedad, empiezan los nervios, se pierde confianza y se empiezan a tomar decisiones así un poco precipitadas. Creo que hay una media de unos 7 meses de duración de los entrenadores. Joder. ¿Eso qué significa? Pues que, fíjate, yo estuve en el Liverpool 6 años y ya no te digo nada, Arsene Wenger o Ferguson, Eso es. 20 y tantos años, pero ya ahora son 7 meses de media, entonces es un poquito triste porque no hay proyecto que lo resista, claro. No, eso es imposible. Bueno, y ahora esperar, ¿no? A que alguien llame a tu puerta, que llamarán y que te seduzca un poco lo que te ofrezcan, ¿no? No sé por dónde tiene la cabeza puesta Rafa, ahora mismo terminar y marcharte de Atenas, pero vamos, que no paras, ¿no? Que si sale algo interesante, ahí te veremos en otro banquillo no tardando, ¿no? Sí, cuando estás sin entrenar, pues estás trabajando y estás documentándote. Yo, por ejemplo, estoy en el board de la UEFA y como observador también técnico, entonces viajo, ves partidos, pero no es lo mismo que estar en el campo entrenando y ver un poco a tus jugadores. Ahora hemos tenido cosas, ya llaman pues de Arabia Saudí o de la zona de Emiratos y demás, pero es el momento un poco de descansar lo justo para coger un proyecto más interesante si es posible en Europa y si no, pues pensar a lo mejor en alguna selección, cosas de estas. O sea, ya tienes que estar analizando el mercado para ver qué es lo que más te encaja, ¿no? Bueno, pues veremos a ver. No tardaremos en dar la enhorabuena a Rafa Benítez por su nueva aventura futbolística. Oye, y hablando de selecciones, dices que algún club o alguna selección, todos estamos ya con la mirada puesta en el Mundial, que arranca nada, en 48 horas, que empieza con ese México-Sudáfrica, y sobre todo con la ilusión de una selección española que nos hace pensar que nos da motivos para ser optimistas. No sé cómo ves tú a la selección antes de que arranque el Mundial, Rafa. No, yo totalmente de acuerdo. Creo que es una selección que ilusiona mucho, que juega bien, que tiene buenos futbolistas. Creo que
de la Fuente está haciendo un trabajo sensacional. Fíjate, coincidí con él, porque yo no le conocía personalmente, Sí. en la final de la Eurocopa. Estuvimos charlando, dio alguna charla a él y alguna, pero muy bien, me dio una sensación de un tío normal y que sabe lo que está haciendo, valora a la gente que tiene alrededor. O sea, yo creo que España tiene pues muchísimas posibilidades de hacer algo importante, por supuesto. Sí, mucha gente destaca de él que es un buen gestor de grupos, que domina bien al colectivo, entre otras cosas porque él conoce a todos los chavales que los ha tenido en la sub-19, en la sub-21 y los conoce muy bien, pero que cuando ha llegado a la absoluta no le ha pesado, ¿no? Y también el planteamiento de los partidos y cómo juega España también nos ofrece esa cara de Luis de la Fuente, de un buen entrenador también, además del buen gestor que se habla muchas veces, ¿no? Sí, te digo además, fíjate, estoy recordando esa Eurocopa, porque lógicamente estábamos analizándola, y estaba yo con Capello y comentábamos los dos que España había cambiado un poco lo que era, vamos a tocar y ya está, simplemente eso. España tocaba, salía muy rápido, cuando tenía que salir a la contra, salía a la contra, cuando tenía que desbordar por fuera, porque tenía velocidad, desbordaba, y luego lo explicó Luis ahí en una charla, y claro, yo me he encontrado jugadores con un potencial, con una velocidad, con un desequilibrio, tengo que aprovecharlo. No puede ser que estemos. Y tú ves un poco, analizas el equipo, no ya los 11, sino todo el grupo que va. Hay tantos jugadores de calidad que tienes que aprovecharlos, mantener una manera de jugar y luego darle más o menos protagonismo, dependiendo de los partidos, a una parte. A lo mejor a veces tienes que jugar con extremos, con desequilibrio, y otras veces es tocar por el centro. Entonces, creo que lo ha manejado muy bien. Lo está manejando muy bien. Sí, muchas variantes de juego de esta selección española. Bueno, veremos a ver qué tal el debut, que es el próximo lunes contra Cabo Verde, y a ver qué tal esta selección, que no sé si te recuerda en algo a la de 2010. Ya sé que para mí son incomparables, pero no sé si por potencial de jugadores, y vienen de ganar también la Eurocopa. No sé si crees que tiene alguna similitud por el grupo, por los años que tienen por delante todavía. No sé si la compararías en algo aquella de Del Bosque o no. Mira, yo te voy a dar una especie de, no te iba a decir secreto, no es un secreto. Sí. Hablando un día con Fernando Torres, él me hablaba de la selección y me decía que Luis Aragonés había cambiado un poco la mentalidad. Creo que Del Bosque fue muy inteligente y mantuvo la manera de jugar, la buena relación, la buena gestión y, como bien dices, pues un gran equipo, con buenos futbolistas, con un buen ambiente, y efectivamente Luis ahora está haciendo algo similar. O sea, creo que España tiene tanta calidad y tantas variantes que lo inteligente es hacer lo que está haciendo él, y sí que se parece mucho en eso, ¿no? Que tú tienes un Pedri o tienes un Iniesta, y claro, esos son jugadores que al final te marcan un poco la manera de jugar, ¿no? Claro, es que decíamos en aquella selección de 2010, decíamos, joder, es que había varios jugadores que estaban en el top 3 en su posición, unos cuantos, pero ahora empieza a haber también algunos, a menos en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, pero Pedri, ¿quién hay mejor que Pedri en su posición? O que Rodri, o que Lamine, no sé si a lo mejor tampoco hay muchos más que estén en ese top 3, pero quiero decir que hay unos cuantos jugadores ya que son de máximo nivel mundial en su posición. Por supuesto, los que has nombrado tú, está clarísimo, pero por ejemplo en el 11 que se elegía para Champions estaba Raya, que fíjate, exactamente, sí. Y ni siquiera, o sea, tú tienes a una serie de jugadores, Ferran, que lo está haciendo fenomenal con la selección, pero tiene jugadores que en cualquier, Fabián, o sea, vas a mirar a los campeones de Europa, o sea, cualquiera que pongas ahí, y los que hemos visto, yo fíjate que tuvimos a Llorente un tiempo, Llorente, Cubarsí, es que son jugadores todos que tienen, son realidades, y además tienen mucho potencial, porque aún son jóvenes muchos de ellos. Y Miquel Merino, y Dani Olmo, y Cucurella, exactamente. Sí. Bueno, pues no, es que no terminamos, si lo nombramos no terminamos. Al final hacemos más de 3 y más de 5 o 6. Bueno, España candidata a todo, luego ya el fútbol decidirá y la pelotita entrará o no entrará, pero candidata a todo, a pelear por todo, España. ¿Alguna selección en la que tengas especial la mirada puesta a decir cuidado con este equipo, más allá de los que todos sabemos, ¿no? Que Francia, Inglaterra, equipazo, a ver Brasil, qué tal con Ancelotti y tal, pero alguna selección que digas cuidado con este equipo? Sí, yo precisamente mañana a lo mejor sale un artículo donde hablaba de eso, pues, como dices tú, de Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal con Roberto Martínez, tienen grandes jugadores, y luego hablamos Argentina, Brasil, ya lo has dicho tú, pero por ejemplo, a mí me ha gustado mucho Noruega, lo que pasa es que a lo mejor se queda un poquito justo. Marruecos es una selección también que puede ser curiosa,
Sí, pero claro, si los comparamos con los otros que tienen experiencia, calidad y no ya un 11. Es verdad que este Mundial, al ser tantos equipos, yo creo que la primera fase, y aunque a nivel de medios tengáis que darle mucha importancia, pero la primera fase va a ser relativamente fácil para casi todos los equipos grandes, ¿no? Y luego ya es cuando empezará realmente ahí. Vamos a ver cómo manejan el calor. Por ejemplo, se habla un poco de que Brasil o los equipos a lo mejor son americanos, pero sobre todo Brasil, que están acostumbrados a jugar con altas temperaturas, pues a lo mejor lo manejan. También es cierto que la regla de parar a los 20 minutos para esos 3 minutos que hacen de parón, para hidratarse, etcétera, pues bueno, te va a ayudar. O sea que a lo mejor eso equilibra un poco, pero yo creo que va a ser un mundial curioso por eso, por el hecho de que van a tener que viajar mucho, por el hecho de que vas a jugar altas temperaturas, pero es cierto, por mucho que le demos vueltas, que la primera fase será fácil y luego habrá que mirar más adelante. También se decía en el Mundial de Clubes del verano pasado, que se jugó en Estados Unidos, que a ver los equipos sudamericanos, que seguramente tengan más ventaja, Boca, River, Botafogo, no sé qué, y al final, la final fue Chelsea-Paris Saint-Germain, o sea que al final, mucho calor y mucha aclimatación, pero al final los que llegaron fueron los que llegaron. Veremos a ver qué pasa en este Mundial, donde es verdad que el enemigo puede ser el rival y las temperaturas. De hecho, España los 2 primeros partidos los juega a las 12 del mediodía, hora local, que vamos a ver qué temperaturas se encuentran a esa hora en Atlanta. El Larguero, con Manu Carreño. Y con Rafa Benítez, con el que seguimos hablando en El Larguero después de la pausa. Dejamos el tema del Mundial y el Madrid y demás, y hablamos de los entrenadores españoles que ahora pueblan la Premier con muchos equipos entrenados por ellos, y donde tú abriste el camino ya hace unos años en el Liverpool, Rafa. Sí, fíjate, yo recuerdo aquella época que era muy difícil, no había ni futbolistas españoles que se adaptasen bien, ni entrenadores, claramente, ¿no? Entonces, en el 2004-2005, que llegamos allí, pues tuvimos la suerte. Primero llevamos a Josemi, luego Antonio Núñez, Xabi Alonso, Luis García, estuvo Morientes, Fernando Torres. Fuimos llevando jugadores que al final se han adaptado, muchos de ellos se adaptaron mucho tiempo y abrieron las puertas para entrenadores y para jugadores, ¿no? Yo creo que la Premier te daba... Fíjate, yo recuerdo que mi presidente me dijo, fiché 5 años, ¿no? Y me dijo, nosotros queremos competir dentro de 3 años. No me decía ganar, nada, competir, ¿no? Y bueno, el primer año ganamos la Champions y fue todo perfecto, ¿no? Pero no te apretaban como está apretando todo el mundo ahora, a Inglaterra era muy difícil. Es cierto que ahora, como decías tú, pues estamos viendo que Iraola, Guardiola, por supuesto, lo ha hecho, son entrenadores, Roberto Martínez cuando estaba allí, Arteta ahora, creo que el entrenador español... Emery, por supuesto, Unai, Emery está haciendo un grandísimo trabajo, ¿no? El entrenador español se está asentando no solo ahí, pero yo decía el otro día, porque se trabaja bien en la base, las escuelas de formación de entrenadores son buenas, pero luego el carácter nuestro nos adaptamos bien, ¿no? Entonces yo creo que a cualquier sitio, yo que estaba en Italia, o sea, que estás en Inglaterra, o te vas incluso a China y te adaptas bien, porque yo creo que somos bastante sociables, ¿no? Sí, y luego no es que estén en la Premier media docena de entrenadores, ¿no? Es que están en los mejores equipos de la Premier, quitando ahora a Guardiola, que se va y llega Maresca, pero fíjate, o sea, están en los equipos punteros, y ahora Xabi Alonso encima llega al Chelsea también. Claro. Sí. Bueno, fíjate, son tantos que ya se nos iban olvidando. Es verdad que Xavi llega ahora también, pero para mí están demostrando todos. Unai ya está muy asentado, Arteta ha tenido tiempo y se ha asentado bien, y ahora lo está haciendo muy bien. Y vamos a ver el Xavi, porque el Chelsea no es un equipo fácil, pero Xavi para mí sí que tiene potencial. ¿Te sorprendió que acabara tan pronto su aventura en el Madrid, la de Xabi Alonso? Me lo dices a mí, ¿no? A ti te sorprendió menos igual, ¿no? No, nosotros nos sorprendimos también. A ver, la cuestión, yo te decía antes, mira, hay una cuestión en el deporte, pero en el fútbol ahora más, que son las expectativas. Hay algo que nos hace mucho daño ahora, que son las redes sociales y demás. Es muy fácil manifestar lo que sea y a lo mejor hay 4 que dicen algo y lo repiten muchas veces en las redes sociales y parece que es algo más. Pero las expectativas, eso crea pues la ansiedad y, como te decía antes, un poco la precipitación, tomar decisiones equivocadas, y solo el tiempo te dice si es acertado o no. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo lo comentaba con algún amigo. Cuando tú sales de un sitio y has hecho las cosas bien, el siguiente a lo mejor se encuentra que las cosas están bien hechas y solo le tiene que dar continuidad y cambiar
alguna cosita, ¿no? Cuando, por ejemplo, se llega al mercado, yo recuerdo el mercado de enero, hay que fichar. Echan al entrenador y de repente se gastan 50 millones o 100 millones en fichajes. Y, claro. El nuevo entrenador, qué bueno es, ¿no? Es que le has cambiado la cara ya al equipo, ¿no? Exacto. Xavi yo creo que hizo un grandísimo trabajo en Alemania y como todos los entrenadores necesitamos tiempo. Hay equipos que te dan más tiempo y otros menos, pero yo creo que cuando uno hace las cosas bien, si se le da tiempo, al final seguro que se recogen los frutos. Todo el mundo coincide que aquel día en el Clásico con Vinicius y el gesto que le hace a Xabi Alonso cuando lo saca del campo, se acabó Xabi Alonso y poco después pues pasó lo que pasó. ¿A ti te sorprendió la posición del club en ese caso? En tu opinión, en Inglaterra eso, por ejemplo, no hubiera pasado? Fíjate el enfrentamiento que hubo en el Liverpool, que tú conoces, entre Slot y Salah, y el club estuvo claramente de un entrenador que estaba cuestionado, pero dijo, aquí el que manda es la decisión deportiva del entrenador. ¿Crees que eso es un acierto y que aquí en España eso, o en ese caso en el Madrid, se hizo mal? Yo te voy a hablar en general, creo que la gente le da mucho valor al jugador, porque efectivamente el jugador es el que marca la diferencia durante los partidos, en el campo, etcétera, pero cada vez tiene más importancia la figura del entrenador y se la estamos dando cada vez menos. ¿Por qué tiene más importancia? Porque tú tienes que gestionar 25. Mira, nosotros teníamos 33 futbolistas en plantilla. Sí. ¿Cómo entrenas con 33 jugadores? Sí. Todos los días, cuando haces 11 contra 11, te quedan un montón de jugadores fuera. El entrenador ahora está gestionando un grupo de jugadores y habrá uno que valga 100 millones, pero habrá 10 que valen 20 millones. Entonces, el principal activo que tiene que tener el club es que ese entrenador sea capaz de gestionar bien ese grupo. Yeah. Y si no le damos fuerza al entrenador, pues al final está muy bien, le echaremos la culpa, pero lo que pasa, por ejemplo, aquí, que llevan 17 años en Panathinaikos sin ganar, es que vas cambiando el problema y cambias el conductor del coche, pero el coche sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, exactamente. Y por terminar con eso, que ¿a ti te pareció eso una falta de respeto o un calentón sin más de un jugador? O sea, a ti no sé si te ha pasado alguna vez, pero ¿eso te pareció un calentón que no le das importancia o ya te parece que es rebasar una línea que no se debe rebasar? No, ahí, mira, tú imagínate ahora en tu programa si uno de tus ayudantes o de las personas que trabajan contigo, como quieras llamarlos tú, te falta el respeto durante la emisora, durante el programa. Sí. El programa. Pues, lógicamente te deja una posición muy difícil de cara a los demás. En este caso, en el fútbol, de cara a todo el mundo. Entonces, yo creo que la figura del entrenador siempre hay que respaldarlo. Aunque luego te reúnas y hables y digas, oye, mira, vamos a gestionar esto así o así. Pero lo primero siempre es respaldar al entrenador para que puedas mantener la disciplina del grupo. Claro, si no, estás muerto. Claro. Oye, ¿y lo de Mourinho te ha sorprendido? ¿La vuelta? No, porque se habló mucho, ¿no? Yo creo que al final se comentaba, estaban pendientes de las elecciones, ya está. Yo lo que puedo decir de Mourinho, yo no es que tenga mucha afinidad, ¿no? Sí. Pero sí puedo decir que es una persona, un entrenador con experiencia, que sabe lo que quiere. Si será bueno o no para el Madrid, pues bueno, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Claro. Como todo, hay que esperar y ver qué es lo que pasa. 63 años tiene Mourinho, ¿tienes tú 65, 66? 66. 6, no, sí. Fíjate, eso me da. Me refiero que muchas veces, perdona Rafa, no, Ancelotti ya se va a jubilar. Pues mira, estando en el Everton, le llamaron con 62, me parece que tenía, y fíjate qué época tuvo su segunda en el Madrid. Ahora Mourinho, vamos a ver qué tal sale. Quiero decir que son edades que, ¿no? Manu, y escucha, Flick tiene, me parece que 61 o así. Sí. Pero tienes Pellegrini, ahí lo tienes. Joder, vamos, Gasperini. Gasperini ganó la Europa League, Ancelotti que ganó, Mendilibar incluso que ganó, De La Fuente tiene 65, creo, ¿no? Sí. O sea, el fútbol ahora tienes una situación, si te fijas, normalmente los equipos, ahora juego muchos equipos en Europa, pero cuando yo estaba en esa pelea de los 3, 4, 5, ¿no? Y que era, esos equipos suelen tener entrenadores de experiencia, que son los que, como he dicho antes, gestionan la plantilla y tal, y los que ganan títulos. Luego están del 5 al 17 los que entretienen, divierten y tal, pero que realmente no hay tanta diferencia, ¿no? Entre quedar el octavo, ahora digo porque hay muchos equipos que juegan en Europa, pero imagínate el 10º y el 12º. Qué bien, décimo, fantástica temporada, ya, pero ahí te quedas. Y luego ya está el descenso donde sufres y padeces, ¿no? Claro. Pero si te fijas lo que hablamos, pues tú tienes, Bielsa tiene 70 años o 71. Sí, la experiencia es un grado, sí. Claro, Marcelino me parece que tiene 60 o 61. O sea, tienes un montón de entrenadores que con experiencia consiguen pelear por títulos. Por eso, como me decías tú antes, ¿qué vas a hacer? Pues yo sigo
claro, sí que tienes que buscar en tus ayudantes, en tu gente. Yo, por ejemplo, pues tengo un analista de 30 años que es capaz de manejar el Big Data, o sea, vas utilizando gente que va a hacer esas cosas que tú ya no haces, pero tú le das un poco la experiencia. Y si quieres hablamos de la inteligencia artificial y te das cuenta que todos los especialistas en inteligencia artificial te dicen, necesitas un experto que entrene a la inteligencia artificial. Los expertos normalmente significa experiencia. Totalmente. Vamos, que tú siempre has sido además un loco en el buen sentido del fútbol y de los números y del análisis, y eso hay que estar actualizado permanentemente y rodearse de gente que esté muy, muy puesta en eso. Y yo creo que decirle que no al Madrid, a ti, si te llamas el Madrid otra vez, con 66, con 68, uno se ve siempre con fuerzas para decir, al Madrid, ¿cómo le vas a decir que no? ¿Con Florentino o con otro presidente? ¿Tú, si te llamas el Madrid otra vez, volverías? Manu, ya estás echando a Mourinho que... No, digo si te llamase algún día, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dura Mourinho. Eso ya, de momento 2 años. ¿Sabes lo bueno que tiene el pasar por los sitios? Yo sabes que estuve desde los 13 años en el Madrid, muchísimos años de jugador y luego de entrenador. Lo bueno que tiene estar en los sitios es que ya los conoces mejor, sabes un poco de qué pie coge a cada uno y eso te da una ventaja. Entonces, yo estoy siempre abierto. En este caso estamos hablando de una hipótesis que has planteado tú ahí. Sí, está claro. Sí. Pero yo estoy abierto a los equipos en los que he estado por aportar esa experiencia, pero bueno, hay que analizar muchas cosas en cualquier caso. Totalmente. Porque, como te decía antes, los proyectos no es lo mismo lo que te venden cuando llegas que luego cuando estás dentro y dices, anda, sí. Habían prometido esto y eso no ocurre, ¿no? Eso es una hipótesis sin más, hablando de esto, ¿no? De los entrenadores con experiencia, que muchos dicen, no, Ancelotti ya está jubilado, Mourinho ya está para el retiro, ya se va a ir, ¿no? Rafa Benítez, no, pues al final, fíjate la edad de... Claro, ¿no? Eso es un detalle que... Pellegrini, ¿no? Haciendo cada año un poco mejor, con 70, totalmente. Oye, te hago la última sobre el Julián Álvarez, que ha hecho oficial el Real Madrid, que le ha hecho una oferta al Atlético por 150 millones. Tú, si de ti dependiese, como manager de un club, ¿te parece que es una oferta? Bueno, ya, por supuesto que Julián es un gran jugador. ¿Te parece un jugador de 150 millones de euros, Julián Álvarez? A ver, lo primero es que ha sido una sorpresa, porque todo el mundo hablaba de otros nombres, ¿no? Y yo no lo esperaba cuando lo he visto en prensa, pues ha sido una sorpresa. Que es un gran jugador, indudablemente, y el problema de los precios de mercado es que ya no los pones tú, los pone el mercado. O sea, yo recuerdo hablar de jugadores de 20 millones. Mira, nosotros fichamos a Torres por 20 millones de libras, que eran 30 millones de euros en aquel momento. Sí. Fue el super fichaje en el Liverpool, ¿no? Claro, que estés hablando ahora de 150 te puede parecer caro, pero es que son los precios del mercado. Un delantero centro que meta goles y que tenga rendimiento como es Julián, casi constante, pues te puede valer eso, 100 millones o 150 millones. Es que es muy difícil valorarlo, pero yo creo que es mucho, pero que es un grandísimo jugador y que si rinde al nivel que está rindiendo normalmente, pues lo puede valer perfectamente. Claro. Tú con 150 que dicen que tiene de cláusula Haaland, ¿se los pagas antes a Haaland? Para tu equipo, el que sea. ¿Se los pagas antes a Haaland o a Julián? Pero has dicho una cosa, Manu, muy importante, para tu equipo. Yo creo que los jugadores, hay que analizar los perfiles de los jugadores en función de tu equipo. Lo que tienes, ¿no? De tu plantilla. Entonces, claro, porque imagínate que tú tienes dos extremos fenomenales, rapidísimos, que meten centros, pues Haaland de cabeza va a ser mejor que Julián. ¿Y para este Real Madrid? ¿Y para este Real Madrid? Claro, bueno, es que ahí ya me metes. Esa te tienes que preguntar a Mourinho el próximo día. Vale, hayas estado de extremo, has estado rápido. Bueno, pues nada, veremos a ver qué pasa con Haaland, con Julián y con Mourinho y con todos. De momento, la charla con Rafa Benítez, que fue quien abrió ese camino a los entrenadores españoles en la Premier, y ahora en su Liverpool de hace unos años que ganó la Champions, va a estar Iraola, que seguro que lo va a hacer fantástico, Rafa, porque vaya entrenador también Iraola, ¿eh? Sí, yo te digo otra vez lo que tú me decías, ¿no? Allí con Arteta, Guardiola, Unai, Roberto y ahora Iraola, yo creo que el pabellón español está muy alto y espero que lo haga bien porque le tengo un especial cariño al Liverpool y que siempre quiero que le vaya bien. Sí, señor. Seguro que está en buenas manos. ¿Te vas a ir al Mundial? ¿Vas a estar en Estados Unidos por allí viendo partidos o no? Pues de momento estoy aquí por eso, porque hemos terminado hace poco y luego ya seguramente más adelante si hay alguna cosilla a lo mejor me acerco, pero tampoco te veas que me vuelve loco porque yo puedo escuchar la radio, el larguero y los partidos fenomenal. Qué bueno, qué bueno. Oye, si te animas a comentar algún partido de España, aquí ya sabes que tienes las puertas abiertas, que siempre es un placer escucharte y hablar de fútbol. Muy bien, pues muchas gracias y hablamos más adelante. Venga, perfecto. Un abrazo, Rafa Benítez. Un lujo siempre, hablar de fútbol y escuchar a alguien que sabe mucho de fútbol, de clubes y de qué va todo este, iba a decir todo este deporte / negocio que se llama fútbol.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.